Saludo, escríbanme de dónde están en este momento conectados, de qué ciudades, de qué regiones. Por el chat me pueden responder. Yo estoy desde Cádiz. Eso ahí hay varios que me están respondiendo. Mira, de Murcia. Murcia, ay, tan lindo que ya estuve en Murcia, allá en Cartagena, en esa asamblea. En Canarias, mira, Sevilla, Cádiz, también allá estuve en Cádiz. Valencia, estaré próximamente en abril, si Dios quiere. En Málaga, qué bonito, me invitaron a ir a Málaga ahora hace poquito. Almería, Cáceres, Murcia, Castellón, qué bonito. Ahí están contestando en el chat desde dónde están. Gijón, ay, tengo que ir por allá. Vea qué bonito. Me faltan muchos sitios, muchas ciudades que conocer en España. Quedamos con la pantallita negra, a ver, ¿dónde que se nos hizo? Málaga. Ronda, yo fui a Ronda. Es lindísimo ese pueblo. Ronda me pareció lindísimo. Qué pueblo tan hermoso. Bueno, aquí veo que sí estoy como en línea. A ver, yo no escucho no escucho a Rodrigo. Sí, por favor, me escriben por el chat que ya estoy al aire allá también presencialmente para arrancar. Sí, estás en el aire. Bueno, perfecto. Yo estoy aquí echando cuentos, pero ya. Entonces, vamos manos a la obra. Estaba saludando aquí a los hermanos que están por el chat y saludo a los que están presencialmente. Yo, gracias, Dios les pague a los que oraron por mí, Dios les bendiga. Yo ya estoy celebrando la misa y la adoración aquí en la parroquia, pero todavía no estoy reuniéndome en pequeños grupos porque queda uno pues como con las defensas bajitas, no solo por esta situación, sino otras cosas, pues una gripe, alguna cosa. Entonces, tiene uno que evitar, pero ya voy mejorando. Entonces, un saludo gigante para todos. Qué alegría tan grande poder estar y compartir con ustedes. Dios me los bendiga. Vamos con esta enseñanza a finalizar el bloque de la identidad carismática. Yo le pediría a José que tal vez mañana o cuando pueda nos recuerde los links de las predicaciones que se han hecho, de las charlas que se han hecho sobre la identidad de la renovación carismática. Entonces me parece que es como un primer bloque sobre la identidad, porque es que si uno no sabe quién es, no sabe para dónde va. Y hay muchos carismáticos desubicados, que no saben qué somos, para dónde vamos, qué hacemos, cuál es el fin, cuál es el objetivo. Y cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Me han escuchado decirlo. Entonces, es muy importante que la renovación carismática esté ubicada. Yo creo que uno de los grandes problemas es la falta de ubicación. No sabemos qué somos ni cuál es nuestro objetivo y entonces damos punzones por aquí y no terminamos haciendo nada. Hacemos mucho y al final no hacemos nada. ¿Qué es la renovación? ¿A qué está llamada? ¿En cuál es su ubicación dentro de la iglesia? Es fundamental que nosotros estemos ubicados espiritualmente. Entonces, en este bloque de ideas hemos estado dando unas enseñanzas. Yo les pido que ojalá mmm, las recuerden, las vuelvan a estudiar para con eso culminar nuestro bloque de enseñanza sobre la identidad de la renovación. Les voy a pasar un documento, yo no sé si ya se los pasé, pero se los voy a volver a pasar, sobre la identidad de la renovación escrito por el cardenal Raniero Cantalamessa en el seno de Charis. Muy interesante. Y él explica que la identidad de la renovación carismática está en su nombre. Y entonces hace una explicación muy profunda sobre qué es la renovación y qué es ser carismático. Yo no le voy a dar esa enseñanza porque
ya la hizo el cardenal Raniero y la hace de una manera brillante. Mal podría yo agregar algo, pero hace parte de este bloque de la identidad. O sea, las enseñanzas que le he dado, más ese escrito del padre Raniero Cantalamessa, que se consigue muy fácil pues en internet, pero de todas maneras se los voy a mandar. Se los voy a mandar. Si no podemos hoy, en el transcurso de la semana, se los enviaré a todos. Ya se los mandé al grupo de formación. Tenemos que pasarlo a un formato de Word que sea más amigable y para que lo tengan. Entonces, es muy importante que leamos ese documento y que de esta manera estemos un poquito ubicados. Para concluir esto de la identidad es necesario hacer memoria. Es necesario hacer memoria. Para poder entender la historia de nuestra propia identidad, para poder saber quién soy yo tengo que hacer memoria. O sea, ¿quién es Rodolfo Londoño? Yo tengo que ver quiénes son mis papás, quién es mi papá, mi mamá, mis abuelos, de dónde vengo. O sea, para entender toda la identidad, todo mi contexto, yo tengo que hacer memoria. Es necesario para cualquier persona. Entonces es necesario hacer memoria en la renovación carismática. ¿Dónde nace? ¿A raíz de dónde nace la renovación? La renovación nace en el marco, por lo menos como movimiento, sabemos, ya les hice esa predicación sobre la renovación como corriente de gracia. No voy a retomar el tema y expusimos pues, que la renovación nace en Pentecostés. Pero como movimiento nace en el seno de la apertura que se da en la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II. Entonces, un punto de partida es el Concilio Vaticano II. No podemos nosotros desvincular una cosa de la otra. Sabemos que el 25 de enero de 1959, San Juan XXIII anunciaba su deseo de convocar una concilio, y el 25 de diciembre de 1961 se daba inicio solemne del Concilio Vaticano II. Entonces, es fundamental para entender lo que Dios está haciendo, lo que Dios regaló a la Iglesia a través de la renovación, meterlo en un marco histórico. Y a veces nosotros creemos que nacimos pues como del aire o que vinimos como de no sé dónde. Incluso algunos nos vinculan más a movimientos evangélicos que ponerlo en el marco de la misma iglesia, ¿cierto? Es cierto que ha habido un movimiento pentecostal a nivel mundial, a partir de nuestros hermanos esperados, pero la renovación carismática, ya esa enseñanza se le ha dado, se ha manifestado en la iglesia durante toda la historia de la iglesia, Nace en Pentecostés y luego a través de la historia de la iglesia, de manera particular, a través de los santos, se manifiesta esta presencia carismática en la iglesia. La iglesia ha sido carismática siempre, entonces no es una cosa nueva. Pero como movimiento, tenemos que ponerla como telón de fondo el Concilio Vaticano II. Y para entender la renovación hay que entender el concilio. El concilio no es una ruptura con la historia. No es una ruptura con la historia. No es algo que apareció en la iglesia para romper con todo lo anterior. Es que todo lo anterior hemos estado mal, hemos estado haciendo las cosas que no son, hemos estado fríos, anquilosados, vamos a hacer una revolución. Ojo con los que tienen esa conciencia del Concilio Vaticano II. La conciencia del Concilio Vaticano II como ruptura con la historia. Porque terminan entendiendo, si son carismáticos, terminan entendiendo la renovación carismática como eso, como algo que apareció en el tiempo, una gracia apareció en el tiempo y que vino de la nada, o que vino de los protestantes, o que no, ha aparecido desde Pentecostés. Toda la historia de la iglesia ha sido carismática, pero ha aparecido como un movimiento en el seno del Concilio Vaticano II. Y hay dos tipos de personas que entienden el Concilio Vaticano II como ruptura. Dos tipos de católicos, o dos corrientes, más bien, dos corrientes religiosas. Las dos son equivocadas, las dos son erradas.
Las dos son equivocadas. Y las dos entienden el Concilio Vaticano II como ruptura. Pregunta, ¿saben qué es el Concilio Vaticano II, cierto? Creo que en una de las enseñanzas les hablé de ello, ¿cierto? Les hablé del Concilio Vaticano II. Un concilio es la reunión de todos los obispos, la reunión de todos los obispos de la Iglesia. Se han hecho durante la historia contados concilios. El último concilio ha sido el Vaticano II, como ya lo dije, convocado por Juan XXIII. Entonces, en esa reunión de obispos se imprime toda la doctrina de la Iglesia y se hace una lectura adecuada de la historia, se hace una lectura adecuada del contexto en el que estamos, se hace una lectura adecuada de la doctrina y de la pastoral. Este concilio fue evidentemente pastoral por primera vez porque hay un contexto cultural que necesitaba una respuesta pastoral. Pero entonces, ese es el concilio a grandes rasgos, ¿cierto? El concilio tiene 4 documentos fundamentales. Creo que también se los dije, pero lo vuelvo a hacer. Y les dije, creo que la primera vez que nos reunimos, lo recuerdo. Todo buen católico debe tener el Concilio Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia Católica y la Sagrada Escritura en su mesita de noche. Todo buen católico debe tener un concilio, un catecismo y una Biblia. Debemos tener, nosotros que estamos en escuela, debemos tener esos 3 documentos. Los 4 principales documentos, perdonen que retroceda, pero veo que algunos no saben, entonces tengo que afinar un poco. Los 4 documentos fundamentales del concilio son las constituciones. Hay decretos en el concilio, hay otros documentos, pero los principales son las constituciones, son 4 constituciones. 3 constituciones dogmáticas y una constitución pastoral. 4 constituciones. Primera constitución, la Lumen Gentium. Lumen Gentium, que es sobre la Iglesia. No estoy diciendo un nombre, un orden taxativo, simplemente estoy enumerándolas aleatoriamente. Segunda, la Dei Verbum. Dei Verbum, verbo de Dios. Sobre la Sagrada Escritura, sobre la revelación, más que sobre la Sagrada Escritura, más amplio, la revelación. Usted sabe que la revelación es más que la Sagrada Escritura, en el sentido de que la revelación la tenemos en la tradición de la Iglesia y la tradición escrita, la tradición oral y la tradición escrita, interpretada por el magisterio de la Iglesia. Entonces, la Sagrada Revelación, la Divina Revelación. No me voy a quedar allí, pero si no se entiende, me pueden escribir y preguntar. La revelación, tradición oral y tradición escrita, interpretada por el magisterio. Bueno, tercera, Sacrosanctum Concilium, sobre la liturgia, sobre la Sagrada Liturgia. 3 constituciones dogmáticas, una sobre la Iglesia, otra sobre la Sagrada Liturgia y otra sobre la Divina Revelación. Dei Verbum, verbo de Dios, Sacrosanto Concilium, el Sacrosanto Concilio, Lumen Gentium, luz de las gentes. Y por último, la constitución pastoral, Gaudium et Spes, gozos y esperanzas, constitución pastoral. 4 constituciones que emanan del Concilio Vaticano II, que son fundamentales. O sea, ¿qué es la Iglesia hoy? Nosotros vemos como el concilio nos enseña la Iglesia, la identidad de la Iglesia. Antes se tenía esa perspectiva jerárquica, y a partir del concilio la Iglesia es el pueblo de Dios. La Iglesia es el pueblo de Dios. La Iglesia ya tiene una visión circular, es una visión mucho más profunda sobre la Iglesia. Ahora. Entonces, ha profundizado. Bueno, y todos los temas que toca el concilio, pues habría que quedarnos allí. Solo quiero ponerlos en el marco de la renovación carismática. Entonces, el Concilio Vaticano II es el telón de fondo eclesial donde surge la renovación. Nosotros no podemos pensar que venimos como del aire, como que somos astronautas o marcianos y que aparecimos. No. En el seno de una gracia especial. Y les decía yo, estos documentos y este concilio no es un concilio de ruptura,
como que una revolución que va a cambiar completamente la iglesia. Y les decía que hay dos tipos de personas, más bien dos corrientes ideológicas que creen que el concilio es ruptura. Primero, los integristas o los tradicionalistas. Entonces dice, no, es que el concilio ha cambiado por completo. La iglesia ya esta no es nuestra iglesia. Y hoy están surgiendo movimientos integristas que son completamente equivocados y contrarios a la Iglesia Católica. Yo he estado incluso investigando, sabemos que hay un movimiento muy fuerte a través de un cardenal de Lefebvre, un señor Lefebvre, francés, y ha hecho una comunidad San Pío XI, o sea, San Pío X, ya no recuerdo, que están fuera de la iglesia. Incluso el Papa Benedicto le ha tendido puentes, el Papa Francisco le ha tendido puentes. Son absolutamente prepotentes, orgullosos. Las respuestas que dan me dejan asombrado. Me dejan asombrado. Entonces dicen, el Concilio Vaticano II fue ruptura. Fue ruptura. Cambió completamente. Nos alejó de la tradición. Ha desconocido la tradición de la iglesia. Primer error. Primer error. El Concilio Vaticano II vuelve a la iglesia a la tradición. Fíjense lo que desconoce. El Concilio Vaticano II vuelve a la iglesia a la tradición. Porque es que la verdadera tradición, la tradición de la iglesia, no es lo que en ella se bebía en la Edad Media. La Edad Media es un contexto histórico-cultural. Les hablaba hace algunas clases, retomo la idea, que la iglesia es teándrica. ¿Qué significa que la iglesia es teándrica? Significa que la iglesia es humana y divina. Como es divina, es inmutable. La doctrina es inmutable. La doctrina que bebemos hoy en la iglesia es la misma que enseñó Jesús a los apóstoles. Es la misma que se enseñó en la Edad Media en el Concilio de Trento. Y es la misma que tenemos hoy a partir del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II no cambió la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia, los dogmas, no se puede cambiar. Porque hoy atacan incluso al Papa Francisco, que no ha cambiado ningún dogma, ninguna doctrina. Es una cosa absurda. La doctrina de la iglesia es divina. Pero está primero hecha, y en el seno de ella hay hombres, y predicamos, evangelizamos a hombres en una cultura concreta. ¿Cuál es el fin de la iglesia? Les pregunto, los que están aquí, si pueden contestar en cuál es el fin, ¿para qué es la iglesia? Ya yo eso se los he dicho, pero se los vuelvo a repetir. ¿Para qué sirve la iglesia? Escríbanme en el chat, a ver si alguno sabe. ¿Para qué es la iglesia? Los que están allá en presencialmente, bueno, muy bien, ahí Arturo. Evangelii Nunciandi, de Pablo VI. La iglesia tiene como fin evangelizar, nada más. O sea, digo, centralmente, a partir de ahí se desprenden un montón de cosas. Hacemos caridad en cuanto la caridad evangelice, por poner un ejemplo. Todo lo que hacemos es en torno a la evangelización, porque la caridad es la forma de dar testimonio y amando estamos evangelizando. Entonces, todo lo que hacemos es en torno a la evangelización. El fin de la iglesia es evangelizar. Entonces nosotros tenemos que evangelizar, perdónenme que lo diga tan escuetamente, no evangelizamos animales o árboles o rocas. Evangelizamos seres humanos que están en un contexto cultural y este contexto cultural es cambiante. Entonces yo tengo que actualizar la forma de evangelizar en el momento concreto en el que estoy en la historia. ¿Qué hace el Concilio Vaticano II? Se adecua a los tiempos para que la evangelización, para que el mensaje de Cristo llegue a la gente de esta época. Entonces yo no puedo utilizar el mismo modelo de la Edad Media para un contexto cultural diferente. ¿Qué cambia en la iglesia? Lo único que cambia es lo humano, la cultura. Si estoy a una cultura diferente, evangelizo de una manera diferente. Eso se ve desde la Sagrada Escritura. Usted en la Sagrada Escritura ya ve esa parte. ¿Cómo, padre? ¿Cómo la veo? Sí, claro.
Jesucristo predicó la primera misa. Voy a tomar varios temas ahí. La primera misa de Jesucristo fue, ya se los había dicho, en latín. No, Jesús predicó en un ambiente semítico, no en un ambiente grecorromano. Entonces, el contexto de la enseñanza de Cristo es un contexto semítico y oriental. Cuando Pablo y los apóstoles, cuando Pablo y luego los padres de la iglesia empiezan a evangelizar en un contexto griego, en un contexto helenizado, greco-romano, adecuan el mensaje semítico y oriental, la visión semítica y oriental de nuestro Señor y de las enseñanzas al ambiente greco-latino. Obviamente, nosotros vemos los primeros concilios cómo toman incluso palabras de la filosofía helénica griega y la adecúan al contexto de la predicación evangélica. Usted nada más ver palabras de los primeros concilios niceno-constantinopolitano, que ninguno, ni siquiera los de estos lefebrianos, ni nadie se atrevería a decir que eso está en contra de nada. Usted ve palabras como homoousios, no sé si alguno ha oído, homoousios. Es una palabra griega que denota que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, que tiene las dos naturalezas. Perijonesis, palabras griegas que denotan que la Santísima Trinidad, el Padre está en el Hijo está en el Padre está en el Espíritu Santo está en... Todos están ahí. Esa filosofía griega vino a nutrir el Evangelio. Entonces, ¿qué hacen los evangelizadores? Llegan a una cultura y dicen, ¿qué tiene esta cultura de presencia de Dios? Ah, en esta cultura está esto que es presencia de Dios. Lo asumen y lo que no es de Dios lo purifican. No entran a rechazar todo. Uno no puede entrar a una cultura y decir, esto está mal, todo es satánico. No, no. El evangelizador llega y dice, ¿qué hay de verdad aquí? ¿Qué hay? Las semillas del verbo. ¿Qué hay? ¿Dónde está? Y entonces se asume lo que hay de verdad y lo que no se purifica. Perdónenme por irme tan lejos, pero entonces el contexto de la Edad Media es lo mismo. Es una cultura que había en esa época y en esa cultura se necesitaban unas formas específicas. ¿Qué hace el Concilio Vaticano II? Ya hay otra cultura. Entonces, ¿qué necesitamos? No necesitamos la misa en latín. Necesitamos la misa en cada idioma particular, en lengua vernácula, porque la gente ya no entiende latín. En esa época, todo el mundo entendía latín y hablaba latín. Y ahora no. Hay otro contexto histórico. Entonces, por eso se cambian las formas, no la doctrina. Es cuando dice, el Concilio Vaticano es un concilio de ruptura, falso. Falso, no hay ruptura ni con la doctrina ni con la enseñanza. Lo que se hace es adecuarse al contexto cultural y a las nuevas personas a las que voy a evangelizar. Cirilo y Metodio, San Cirilo y San Metodio, padres de Europa, los santos patronos de Europa. Cuando van a evangelizar, eso es lindísimo, cuando van a evangelizar a los pueblos eslavos, San Cirilo y San Metodio inventan una forma de escritura que entiendan los pueblos eslavos para que pueda evangelizarse en el contexto eslavo que tiene una cosmovisión distinta a los pueblos latinos. Y por eso se logra la evangelización en los pueblos eslavos. Es un éxito, San Cirilo y San Metodio, porque saben que van a un contexto cultural diferente, distinto. Entonces, cambian las formas, pero no cambia la doctrina. Me podría quedar, pero ya se me está acabando el tiempo y podría hablar mucho de este tema. No es ruptura el Concilio Vaticano II, eso queda claro. Que se ha perdido la tradición, no, no, no. Todo lo contrario, el Concilio Vaticano II aparece para retornar a la tradición. Si hay un concilio que retorne a la tradición, es el Concilio Vaticano II. Padre, ¿por qué? Si cambiamos muchas cosas. No, 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 no. Retornamos a la tradición verdadera, porque la tradición verdadera no es Edad Media. La tradición verdadera es lo que enseñó Cristo. Entonces el Concilio Vaticano II vuelve a la Sagrada Escritura, tradición. Vuelve a los padres de la iglesia, tradición. Vuelve a las enseñanzas de Jesucristo y los apóstoles, tradición. Entonces, es un retorno a la tradición. Cuando me dicen, es que se ha perdido la tradición, yo digo, hay una ignorancia crasa, rampante y supina.
en una persona que me diga que el Concilio Vaticano II rompió con la tradición. Todo lo contrario, volvió. La Dei Verbum es volver a la Sagrada Escritura. La Lumen Gentium es volver a los padres de la Iglesia. Es impresionante. La Sacrosanto Concilium es un volver a las fuentes originales, las verdaderas fuentes. No significa que lo que es de lo que tenemos en la Edad Media es mala, sino que obedecía a un contexto cultural que ya es otro. ¿Me hago entender? Entonces, primer error, la ruptura, porque perdemos la tradición. Sería muy interesante hacer una explicación sobre eso, sobre lo que dicen los lefebvrianos y los que dicen los integristas. Son errores impresionantes. No, es que se perdió, es que no perdimos nada. A ver, ahí no hay ruptura. Segundas personas que dicen que hay ruptura, los liberales progresistas, corrientes liberales progresistas, que quieren ver en el Concilio Vaticano II lo que no hay. Es que esto tenemos que haber un cambio, aquí hay que aceptar nuevas cosas y tenemos que adecuarnos. A ver, adecuarnos a los tiempos modernos es las formas, pero adecuarnos a los tiempos modernos no es cambiar la doctrina de la Iglesia. Adecuarse a los tiempos modernos no es aceptar matrimonios del mismo sexo. Eso no es adecuarse a los tiempos modernos, eso es cambiar la doctrina de la Iglesia. Eso es cambiar la doctrina de la Iglesia. Por ponerle un ejemplo que está en boga ahora, adecuarse a los tiempos de los modernos no es aceptar el aborto. Eso no es adecuación. Eso es cambiar la doctrina de la Iglesia. Tendríamos que cambiar la doctrina de la Iglesia. Y ya les dije que es teándrica, por lo tanto es inmutable en materia divina. ¿Queda claro eso? Entonces son dos errores, podríamos hablar de eso. Y la Iglesia no es progresista ni es conservadurista. O mejor dicho, creo que una vez se los dije, toda la Iglesia es progresista porque progresa humanamente y toda la Iglesia es conservadora porque conserva las tradiciones enseñadas por Cristo. Entonces nosotros no podemos entrar en ese juego, que es un juego más político y ideológico. En ese seno aparece el concilio, la renovación carismática católica. Por lo tanto, la renovación carismática no es ruptura, no es una cosa nueva que viene a romper con lo viejo y con lo anquilosado que estamos en la... No, no, no. Dice el Papa Benedicto XVI, el Concilio Vaticano II es un concilio de continuidad, no un concilio de ruptura, un concilio de continuidad. Ya Rodrigo me está diciendo que son las 11 de la mañana. Ya me está regañando, ella me puso ahí el pin. Es un concilio de continuidad. Dame 2 minutos y yo cierro la idea, Rodrigo. Es un concilio de continuidad, no un concilio de ruptura. Por tanto, la renovación carismática católica no es un movimiento de ruptura, sino de continuidad en la Iglesia. Y cuando nosotros vemos la renovación carismática como ruptura, como una cosa, una revolución que vino al aire por nosotros, nos creemos supremacistas, nos creemos superiores, nos creemos los puros, nos creemos... No, 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 no. Nosotros nacimos en el seno de la Iglesia. Y quiero que escuchen la oración de Juan 23, la oración de Juan 23 cuando abre el concilio, y que creo que la renovación es completa respuesta a la oración de Juan 23. Mira lo que dice Juan 23. Ahí donde está. Espíritu divino, renueva tus maravillas en esta nuestra era, nuestra época, como si fuera un nuevo Pentecostés, y concede que tu iglesia, orando perseverantemente e insistentemente con un solo corazón y mente, junto a María, la Madre de Jesús, y guiados por Pedro, promueva el reinado divino del Salvador, el reino de justicia, de amor y de paz. Yo veo en esta oración de Pablo VI la identidad de la renovación, cuál debe ser la identidad, y que la renovación es respuesta a esta oración de Juan 23, y podríamos avanzar, oraciones que hizo Pablo VI también. Y esta oración tiene 3 características y creo que son fundamentales en la Iglesia. Primero, una dimensión orante, una dimensión orante. San Juan Pablo II decía que la renovación carismática católica era un regalo, un don para la Iglesia que tenía como carisma fundamental la oración. Cuando la renovación deja de orar, pierde su identidad. Nace en el seno de la oración para ser instrumento de oración.
El cenáculo, porque es lo que pide Juan 23, perdón, lo que pide Juan 23 es en la oración. Te pedimos que renueves esta gracia de Pentecostés. Es hermoso. ¿Y en dónde? En el seno de la oración. En el seno de la oración. Espíritu Divino, renueva tus maravillas en esta nueva era como si fuera un nuevo Pentecostés. Concede que tu iglesia, orando perseverantemente, insistentemente, con un solo corazón, una sola mente, junto a María, Madre de Jesús y guiados por Pedro, promueva el reinado de Dios. Es una dimensión orante. Identidad de la renovación. Segundo, una dimensión mariana, con María en el cenáculo. Pentecostés no aparece sin María. No aparece. Es María intercediendo. Hay una dimensión mariana. Dimensión mariana. No puedo alargarme. Le pedí 2 minutos, ya llevo 3. Y una dimensión eclesial con Pedro y los apóstoles. Cuando la renovación carismática católica pierde esas 3 dimensiones, pierde su identidad. Dimensión orante. A veces nos convertimos unas cosas, no sé, como intelectualoides, o ya no oramos, no sé, se convierte en otra cosa. Ya no está la oración en el centro, perdemos nuestra identidad. Oración en el Espíritu Santo, obviamente. Es el maestro de la oración. La dimensión mariana se pierde. Terminamos, no sé, en otras cosas. Dimensión mariana es fundamental en la renovación. Una buena dimensión mariana. Y tercero, una dimensión eclesial. Cuando queremos ser una supraiglesia, fuera de la iglesia, sin respetar a los pastores, sin tener guías, se vuelve otra cosa. Perdemos nuestra identidad. Es en el seno de la iglesia donde aparece, en el cenáculo donde aparece el Espíritu Santo. Tendríamos que profundizar ya en esas 3 dimensiones que son propias del Concilio Vaticano II y de las cuales recibe. Yo estuve en el Retiro Mundial de Sacerdotes con Patty Manfield, que estuvo en el primer retiro espiritual de la renovación en Pittsburgh. Y a mí, yo me erizo, mira, cada vez que lo recuerdo me erizo, impresionante. Porque a mí me habían vendido la idea de que nosotros habíamos recibido la renovación carismática, esta efusión de Espíritu Santo, de iglesias pentecostales, de iglesias evangélicas. Y cuando cuenta Patty Manfield cómo fue ese primer retiro de donde se prendió esa mecha, me dicen que la primera enseñanza, me dan ganas de llorar, la primera enseñanza que tuvieron en ese retiro fue sobre María. Había un sacerdote ahí, que eso no se dice, había un sacerdote allí y todos se confesaron. La efusión de Espíritu Santo lo recibieron en la capilla donde estaba el Sagrario y el Santísimo. El Sagrario y el Santísimo. O sea, la identidad de la renovación carismática es orante, es eclesial y es mariana. Y no somos una ruptura, una revolución nueva que apareció porque somos lo máximo. No, no, no. Somos la continuidad de lo que Dios está haciendo en esta época y que ha venido haciendo en la historia de la iglesia, como lo ha hecho en el Concilio Vaticano II. Perdónenme que haga memoria, perdónenme que les haya hablado del concilio, pero tenemos que entender la memoria. Si no conocemos la memoria, no entendemos nuestra identidad. Es allí, es en el seno de la iglesia. Es allí donde aparece la renovación, una gracia especial. Les dije que con esto concluíamos el tema de la identidad, no sé. Voy a pensar a ver si dentro de un mes apunto ya la parte de los papas, porque lo iba a hacer hoy, no lo pude decir, lo que los papas dicen de la renovación, o si se los traigo en un documento para que lo lean y pasamos al siguiente. Voy a pensarlo a ver. Pero me quedó faltando hoy lo que los papas han dicho de la renovación carismática, que me parece que es fundamental para entender nuestra identidad, ya la dimensión eclesial. Si tienen alguna pregunta, por favor, me escriben sobre este tema. Si quieren que ampliemos, el tema del concilio es riquísimo, nada más le di ahí esbozos, ojalá lo profundicemos. Y acuérdense que les voy a mandar el documento del cardenal Raniero Cantalamessa, que lo tenemos que tener leído, y tal vez les pase alguna tareita, algún puntico para hacer, para que realicen, pero por lo menos tenerlo leído y asumido sobre la identidad de la renovación carismática a partir de su nombre. Que el Señor
les bendiga en este momento, que el Espíritu Santo los llene con su gracia y con su amor, que María Santísima, Nuestra Señora de Pentecostés, interceda por ustedes y que les dé un gran amor por nuestra iglesia, que aparte de nosotros todo pensamiento ideológico, político, que lo único que viene es a destruir y a dañar la iglesia, a meter cosas que no son propias de la iglesia, ni integrismo ni progresismo. La iglesia es una, que no es ruptura, la iglesia es una, fundada por Cristo hasta el día de hoy. Que nos dé mucho amor a la iglesia, a nuestros pastores, a nuestros párrocos, a nuestras parroquias, a nuestros asesores espirituales, a nuestro Papa, a nuestros obispos, y que nos dé esa gracia de orar por la iglesia, porque necesitamos en este momento orar mucho, orar con María incesantemente en Pentecostés, para que siga viniendo esa efusión de Espíritu Santo, tal y como la pedía Juan 23, para cada uno de nosotros, laicos, para que sea instrumento de bendición y para toda nuestra Santa Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga. Perdón, Rodri, por tomarme unos minutos más. Dios me los bendiga.